Vale, entonces empezamos esta sesión hoy para hablar de un tema fundamental para mí, el diseño cívico, para entrar justamente en lo que es la práctica de la profesión, cómo gestionamos las relaciones con la administración pública, ¿no? Claramente el diseño cívico no tiene por qué estar siempre dependiente de la administración pública. Digamos que hay muchos clientes o muchos promotores de procesos de diseño cívico, pero seguramente la administración pública es una de las mayores promotoras ¿no? de los procesos de transformación de un territorio. Y desde mi punto de vista, incluso éticamente, aunque no sea promotora de este proceso, quizá en todo caso una entidad, una institución con la que nos tenemos que relacionar, ¿no? Justamente para hacer referencia a la legitimidad y, digamos, a la representatividad que esta institución, ¿no? La administración pública tiene con el territorio, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos que bueno, la relación con la administración pública es compleja por muchas razones. Lo hemos hablado ya teniendo en cuenta de un poco de la naturaleza de la institución que en el fondo, como comentábamos antes, tiene como objetivo garantizar la convivencia, ¿no? entre las personas que habitan un territorio y, digamos, principios de gobierno justo. Y para ello, yo entiendo que su dificultad de transformarse, de innovar, digamos, en realidad es parte de esta garantía, ¿no? Digamos que una institución pública, si uno lo quiere ver en el otro, como en la otra dirección, una institución pública que innova demasiado, que se transforma rápidamente ¿no? y de una forma muy ágil, si uno lo piensa en el fondo, es casi como que pierde su naturaleza misma de mantener, digamos, una estabilidad y, digamos, un contexto en el que la sociedad se puede desarrollar, ¿no? Digamos que en el fondo siempre es como un ámbito de garantía. Entonces, aquí también, como siempre nos ocurre en lo que hablamos, lo importante es intentar ver dónde está el equilibrio entre el demasiado estático y firme y el demasiado ágil y innovador y transformador que puede ser la administración pública. Entonces, y esto nos lleva también a entender por qué para mí el diseño cívico empieza ya desde la relación que tenemos y cómo gestionamos la relación con la administración pública y luego con otros que pueden ser nuestros clientes o promotores de procesos de transformación del territorio. Pero eso es muy importante, entender que el diseño empieza antes de que arranquemos cualquier tipo de proceso, en cómo gestionamos las relaciones y en la capacidad que tenemos de avanzar cuanto antes lo que podríamos llamar el codiseño o en todo caso el compartir la reflexión, ampliar la reflexión de las propias preguntas cuanto antes, ¿no? Entonces, y aquí hoy yo un poco para simplificar una reflexión que es como muy amplia y muy compleja, traigo, digamos, cinco elementos que para mí son importantes. Uno es la ética profesional, el segundo la remuneración, el tercero la intermediación, luego el cuarto lo que es un poco el equilibrio, un poco de lo que hablamos, ¿no? antes, entre flexibilidad y rigidez, quizás está mal escrito, y garantías. Entonces vamos con el primero, ¿no?
Digamos que nosotros, cuando entramos claramente a trabajar en cualquier tipo de contexto, lo suyo, lo más común es que haya como comunidades y grupos que claramente tienen como intereses contrapuestos, ¿no? Entre sí y con la administración. Y esto último es lo que es lo más delicado en realidad, porque y claro, aquí hablamos de cuando los procesos se hacen con sentido, ¿no? Cuando no son una farsa, que también hay procesos que son una farsa. Cuando se hace con sentido, nos podemos encontrar en que en el fondo la administración local ya como delineado como una visión que debería ocurrir y se encuentra luego con las propuestas, las visiones de las comunidades que van, se puede encontrar como en visiones contrapuestas por parte de las comunidades. Entonces, aquí nosotros nos encontramos justo en el medio, ¿no? Estamos entre, porque como nosotros tenemos una capacidad de acercarnos y dialogar con las diferentes comunidades muy, muy grande, porque en el fondo no somos directamente la institución pública, sino que somos los facilitadores y los que habilitan que ocurra la conversación, la reflexión, que abra, digamos, el proceso al protagonismo de muchos más actores. Nosotros rápidamente somos como interlocutores, intermediarios bastante cercanos, bastante fácilmente alcanzables y disponibles. Y de alguna forma nos encontramos en el medio de lo que es luego la administración pública, que realmente es la que luego se toma la responsabilidad de llevar adelante el proceso y de tomar las decisiones y de... aquí cuando digo tomar decisiones, siempre es como simplifico mucho, pero lo que voy es, si nosotros estamos avanzando un proceso de inteligencia colectiva, es decir, que estamos compartiendo la toma de decisiones entre muchos actores, en realidad, para mí lo que es importante tener en cuenta es que formalmente, cuando estamos trabajando justamente en un proceso que ha activado la administración pública, entonces hablamos de políticas públicas, formalmente el que se toma la responsabilidad de la decisión que luego se va a implementar es la administración pública. Esto no lo tenemos que olvidar. Y de hecho esto es lo que es el punto de conexión entre el diseño cívico y lo que es la gestión pública y la política. No nos tenemos que olvidar, ¿no? Que siempre están ahí. Y entonces, por eso comentaba antes que es muy importante entender que el diseño cívico empieza antes del proceso de codiseño para mí, lo hablamos en la otra sesión, con los diferentes actores, porque realmente nosotros ya estamos gestionando desde antes, o debería ser, sabemos que la mayoría de las veces no ocurre, pero para mí, por lo menos éticamente, como profesionales, deberíamos entender que es así y que deberíamos tender a conseguir que tenemos que aclarar antes nuestra relación con la administración pública y, digamos, con el peso político que existe. No podemos mirar por otro lado, ¿no? Yo os hablé, siempre vuelvo al primer ejemplo que os hacía de este proyecto en Noruega, donde ha habido cambios políticos, donde las decisiones políticas también han afectado luego a incluso los profesionales que luego han implementado el proceso y de cómo nosotros, sabiéndolo esto desde antes, hemos intentado como jugar, aquí lo digo positivamente, digamos, enfrentarnos a eso. No simplemente ponernos desde el lado de, bueno, es que la administración pública ha hecho esto, es que cambió el partido político, es que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Pero en esto entra la ética profesional. Entonces, la ética profesional está justamente en entender que tenemos que ser transparentes con todas las partes. Y no siempre es el caso. Y podemos caer en trampas muy grandes. Hay muchas trampas. Una trampa es, por ejemplo, que en el fondo no somos transparentes con las comunidades con las que trabajamos, poniendo claro, por ejemplo,
estas limitaciones de las que estoy hablando, ¿no? De que nosotros llevamos adelante un proceso, pero inevitablemente, en la mayoría de los casos, la administración pública tiene la última palabra. Entonces, esto tiene que estar claro. Si es el caso, que es para mí la mayoría de las veces, tiene que estar claro. Entonces, las comunidades tienen que tener claro que lo que están trabajando tiene esa espada, ¿no? Que le puede llegar desde encima, que a lo mejor va por un lado diferente al que han trabajado. De hecho, os recuerdo que es en parte lo que pasó en el caso que os presenté de Noruega, ¿no? Esto, cuando se hace con transparencia, en realidad, de alguna forma responsabiliza a las dos partes, también a la administración pública, porque la administración pública también, cuando sabe que los ciudadanos estaban conscientes de la situación, creo que tienen más dificultad en hacer lo que les da la gana, desde mi punto de vista. Y cuando lo hacen, tendrán sus propias razones, que pueden ser buenas o malas, pero se tendrán que tomar su responsabilidad de haber decidido ir por otro camino. Pero es muy importante entonces que antes nosotros hayamos hecho un trabajo de transparencia, comentaba antes, sea con los ciudadanos y puede ser que exista otro caso en el que sea en dirección opuesta, que es, por ejemplo, que nosotros no estamos compartiendo realmente con la administración pública qué es lo que está pasando en el proceso. Y entonces nos llegamos al final con que la administración pública cree que está ocurriendo algo y luego de repente se encuentra con una cosa completamente diferente. Y nosotros no le hemos informado de lo que está pasando, ¿no? Eso también es una mala práctica profesional. ¿Sí? La ética profesional nos obliga, creo, a tener esa postura que mantiene transparencia entre las dos partes. Teniendo claro lo que comentaba antes, perdón que lo repito mucho, que es que es cierto que nosotros desarrollamos un proceso que, sin embargo, para ser ejecutivo, formalmente necesita la decisión final de la administración pública. Entonces eso no lo tenemos que olvidar nunca. Hay otro tema que tenemos que tener en cuenta aquí, que es cuando nosotros mismos empezamos voluntariamente o involuntariamente a jugar el rol de la administración pública. ¿Qué quiere decir aquí? Que es que nosotros podemos empezar a actuar como si nosotros mismos fuéramos la administración pública. Y esto es muy dañino, porque no lo somos, por lo que he comentado antes, y luego porque también estamos rompiendo algo que tiene mucho valor, que es justamente el hecho de que nosotros estamos justamente intermediando entre dos partes, facilitando un proceso. Y si nosotros de repente pensamos de asumir un rol que no tenemos, estamos claramente falseando y estamos como estorbando el proceso. De hecho, en algunos casos pasa lo otro también, que es un poco, tiene referencia a lo que comentaba antes, cuando no le contamos a la administración pública lo que está pasando, porque esto también puede llevar a una situación en la que nosotros de alguna forma nos sentimos como si fuéramos los ciudadanos, nos sentimos como responsables directos de lo que el proceso está llevando adelante, como si fueran nuestras propias demandas. Y esto puede pasar fácilmente porque claramente también como profesionales nosotros entendemos cuando están ocurriendo cosas muy interesantes que de repente nos da mucha pena que, por ejemplo, la administración pública no esté entendiendo. Entonces acabamos siendo nosotros defensores de unas posturas, de unas posiciones. Y entonces esto, si bien es muy entendible, yo siempre os recuerdo, ¿no? El equilibrio es como un mantra ya entre el conocimiento situado y el conocimiento especializado, ¿no? El conocimiento de, en este caso, ¿no? Las comunidades
y nuestro conocimiento como profesionales, que incluye justamente esa necesidad, espero que se esté entendiendo mucho esto, esa necesidad de estar como intermediarios y de estar también trabajando con la administración pública de una forma transparente. No como una especie de a ver si conseguimos que la administración entienda lo que es bueno, que la ciudadanía lo ha entendido, o que puede surgir también al revés, ¿no? Que lo pida la administración pública al revés. A ver si los ciudadanos entienden que nosotros aquí lo bueno ya lo sabemos y nos piden que en el fondo hagamos un proceso en el que estamos simplemente buscando conseguir una especie de consenso sobre algo que está ya decidido. Entonces, esto es fundamental, es como la clave que nos permite entender dónde nos tenemos que situar nosotros como profesionales. De hecho, yo insisto en esto porque si bien hablamos de diseño cívico, está claro que hay una dimensión profesional, pero como es algo como muy emergente, que se está definiendo, yo entiendo que hay mucho diseño cívico que por supuesto ni lo estamos llamando así, pero que es como muy espontáneo y se está haciendo desde diferentes formas, sin que de por medio haya profesionales que lo estén facilitando, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Y hemos hablado también de activismo, en fin, de lucha, que son cosas como que están ahí como colindantes, pero claro, es diferente de cuando hablamos de una profesión. Entonces por eso yo empiezo por la ética profesional, así entendemos dónde estamos. Y eso claramente está asociado también a la remuneración. Y estas están muy conectadas. Esto tiene que ver con lo que hablamos también hace 2 sesiones, cuando hablamos de marketing y financiación, ¿no? De un problema que tenemos las personas que nos dedicamos a este tipo de prácticas, que muchas veces por falta de formación, pero también por bloqueos culturales que tenemos, gestionamos muy mal la remuneración que merecemos nosotros, pero también el proceso. Si hay una de las cosas que, bueno, también como un mantra repito mucho y lo hemos visto ya cuando hablamos del Canvas de inteligencia colectiva, que hay una parte que habla de financiación y recursos, que yo insisto mucho en que tengamos claro que aquí cuando hablamos de financiación, hablamos de financiación del proceso, no de la implementación de lo que se ha decidido. Y muchas veces esto o es inexistente, esa financiación, o es muy, muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, una vez más, como esto también es un trabajo muy, muy pasional, en el sentido de que nos volcamos desde una forma muy con la intención de realmente transformar las cosas, pues a veces o muchas veces nos lanzamos aunque la remuneración sea muy baja. Yo mismo me he lanzado en estos procesos incluso sin remuneración. Y esto yo me ha costado entenderlo, pero es dañino por el proceso en sí mismo, porque estás poniendo en peligro el propio proceso. Es decir, que si todo se basa sobre la voluntad de unas personas, la debilidad y la fragilidad, incluso económica, de esas personas, puede luego poner en peligro todo el proceso. Entonces, por esta razón es muy importante que cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de activar la inteligencia colectiva, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de diseñadores cívicos que están diseñando el proceso y que están luego implementando y facilitando el proceso, tiene que estar muy claro que todo ello tiene que tener unos recursos adecuados, porque si no estamos realmente haciendo un mal servicio a todas las personas y comunidades que luego se ven implicadas y que se pueden quedar sin proceso porque se cae, porque no tiene suficientemente recursos, y puede que se caiga porque nosotros nos caemos, que justamente a lo mejor como estamos haciendo esto con pocos recursos, sin recursos, al final de repente por cuestiones de urgencia
o nos damos más, pues nuestros cuerpos nos dan más, o puede que tengamos que dedicar tiempo a otros proyectos que son los que nos remuneran, ¿no? Y nos permiten pagar las facturas. Entonces, entonces cuando hablamos de relación con la administración pública, antes hemos visto la parte ética profesional, yo incluiría en esa la remuneración. Sí, tiene que estar muy claro ese acuerdo. Y yo sé que es muy difícil porque, claro, luego hay es muy bueno hablar de lo concreto, ¿no? De lo práctico, porque conocemos que luego la administración pública tiene muchas trabas pues, cuando a lo mejor, si quieres este tipo de proyectos, como no están pensados desde, digamos, los pliegos de condiciones al principio, es muy difícil introducirlo, pero a lo mejor hay técnicos del ayuntamiento, de la administración pública, que lo ven muy bueno e intentan meterlo por como sea, ¿no? Y a lo mejor tienes que conseguirlo con un contrato, en España se llama un contrato menor, que tiene un límite máximo de presupuesto. Y entonces, claro, te encuentras a hacer, por eso digo que concretamente esto ocurre, lo conocemos, lo que nos dedicamos a esto. Entonces tú dices, vale, bien, lo hago porque va a estar bien para el proyecto y entonces, bueno, aunque sea poco dinero, lo hago, ¿no? Entonces, esto se puede entender, pero claro, cuidado, tenemos que tener claro la condición y tenemos que trabajar, forma parte, repito, el diseño cívico para generar las condiciones para que los recursos destinados a este tipo de prácticas sean más grandes y que también haya una reglamentación interna de la administración pública que permita que esto pueda ocurrir sin hacer, digamos, saltos mortales, ¿no? Como cosas como muy difíciles para conseguir meter esto dentro de unos pliegos o unos presupuestos que no estaban previstos. Entonces, por eso es muy importante, yo repito, que conseguir profesionalizar este tipo de práctica, porque también nos permite a nosotros hacer más presión para transformar este tipo de relación con la administración pública. Es decir, que tiene que reconocer que existe este tipo de práctica antes de cualquier proyecto de transformación urbano, que exista la práctica de relación con la ciudadanía, de codiseño, y hoy no lo vamos a tratar, pero que es diferente simplemente de hablar de participación ciudadana, ¿no? O de consultación o de cosas así. Es muy importante porque además, si os fijáis, cuando las cosas están en los presupuestos, es decir, cuando la administración pública asigna un presupuesto a algo, es cuando realmente va a existir con fuerza. Entonces, si nosotros conseguimos que esta parte consiga una parte consistente de presupuesto, es cuando realmente entendemos que la administración pública se lo está tomando en serio. Y esto forma parte también de nuestro trabajo, creo yo. La intermediación, como veis, todos los temas están, ¿no? Entrelazados. Esto normalmente cuando ocurre para mí es buena señal, en realidad, pero también sabemos que es importante ir como profundizando en cada uno de los temas, ¿no? Entonces la intermediación se refiere a lo que hablamos antes, en realidad, que es la dificultad de estar justamente entre diferentes posiciones que pueden ser, digamos, como hemos dicho antes, pública, de la administración pública y de las comunidades, pero también eso puede tener que ver con muchos más actores, como por ejemplo las empresas, por ejemplo, las universidades, las organizaciones también cívicas, y dentro de esas también que haya claramente luego posturas y posiciones diferentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que antes hemos hablado de las dificultades y hemos hablado de la parte ética, de cómo tenemos que enfrentarnos a esto. Pero esta parte tiene un elemento importante
que tiene que ver cómo nosotros entendemos la intermediación en el momento en que nos referimos, para mí, sobre todo a la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Retoma un poco algo que hemos comentado antes, pero básicamente la administración pública, yo diría que en la mayoría de los casos, en todo el mundo, está realmente muy alejada todavía de los que son este tipo de procesos. Como comentaba antes, están un poco más familiarizados con la idea de participación ciudadana, pero que luego cada ciudad ha declinado de formas muy diferentes. Y como repito, no quiero entrar mucho en detalle, pero digamos que desde mi punto de vista muchas veces se ha entendido de una forma muy liviana, que es establecer algún tipo de relación con la ciudadanía, digamos, en varias formas. Y en algunos casos se ha, por ejemplo, asociado a lo que pueden ser los presupuestos participativos, alocando, digamos, cierto presupuesto a algunos proyectos propuestos por la ciudadanía, o en otros casos, realmente consultaciones de opinión sobre ciertas decisiones y en algunos casos para mí incluso muy ridículos en cuando se pregunta sobre qué color tienen que tener las cosas o dónde queremos poner un banco, ¿no? Que, bueno, no quiero entrar en eso, pero hay un espectro muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque seguramente hay una tendencia global en cada territorio con su ritmo, pero hay una tendencia global en que la participación como concepto ha entrado en el radar de los políticos y entonces de la administración pública, de que es importante implementar esa participación. Y eso está empezando con varias formas. Sin embargo, todavía está muy alejado de la idea justamente del diseño cívico para mí, que es estructurar dinámicas como estamos viendo, que tienen elementos profesionales y de infraestructuras muy amplios y muy claros que permiten que los diferentes actores de la sociedad del territorio trabajen concretamente en lo que es la definición de propuestas que transforman el territorio. Y como hemos comentado antes, que vaya como desde lo más desde el momento más inicial, que es incluso cuando estamos definiendo cuáles son las problemáticas, hasta incluso la implementación, que no necesariamente tiene que estar hecha simplemente por técnicos, sino que las comunidades pueden también participar de lo que es la construcción, la implementación concreta de las propuestas. Entonces, por eso digo, entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros vamos a hablar con la administración pública para implementar este tipo de procesos, una de las cosas que tenemos que aclarar muy, digamos, de una forma muy clara y profesional, es explicar a qué nos referimos con nuestra labor de intermediación. Es decir, y esto es lo que me refería antes cuando tenemos que ser honestos y transparentes. Porque tenemos que entender hasta dónde está dispuesta a llegar la administración pública en este proceso de intermediación. Y entonces, como digo, claramente hay procesos que son, para mí, éticamente inaceptables, donde realmente todo es una mentira. Entonces, es como un paripé, digamos, en España se dice, como un espectáculo inútil de post-it y de propaganda. Para mí, personalmente, ahí podemos incluso plantearnos no hacerlo, porque éticamente es insostenible, puede ser incluso una manera de, en algunos casos, por ejemplo, de estar apoyando procesos de gentrificación urbana. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. En otros casos, yo tampoco quiero ser un purista, porque si uno se pone purista, no lo hacemos esto, porque no vas a encontrar lo optimal. Entonces yo tampoco soy partidario ¿no? del
sí, hay que ser purista, ¿no? Bueno, pues lo que digan y la participación digamos, en el que se hace todo un proceso de codiseño y somos tan ingenuos de pensar que la administración pública no quiere de alguna forma tener su peso allí, ¿no? Entonces, pero para mí es muy importante que tengamos claro cuál es ese nivel de intermediación que está permitido, para luego ser honestos, como os decía antes, con los ciudadanos de las comunidades que participan. Porque, repito, porque la política está ahí, pues, y todos nos tenemos que hacer cargo de ella, incluso las comunidades. Entonces, nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo sucio, ¿no? Vender a los ciudadanos un proceso de intermediación, que en el fondo es lo que estamos hablando de construcción de inteligencia colectiva, escondiendo que luego al final, en el fondo, la administración pública, esta libertad o este espacio de co-construcción lo va a limitar de alguna forma. Mejor saberlo antes dónde está esa limitación y ponerlo en el juego, ¿no? Me explico. Entonces, esta es la parte de intermediación que nosotros tenemos que tener clara. Y esto es algo que nosotros hacemos antes de que empiece el proceso, y es un trabajo que tenemos que hacer con la propia administración. Y como aquí, como siempre, no, siempre el primer ejemplo de Noruega. Como os he contado ahí en ese ejemplo, por supuesto que quedan cosas que no están del todo claras y no están del todo establecidas con la administración pública. Pide espacio para lo que yo digo, para hackear, incluso, espero que no se me malinterprete aquí, el acuerdo que tenemos con la administración pública, ¿no? Lo que me refiero es, lo más importante para nosotros aquí es establecer claramente con la administración pública a donde nosotros queremos llegar, nosotros, y ellos nos dicen también cuáles son un poco las líneas rojas muchas veces, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros conocerlos, porque, pues, por supuesto, si no lo conocemos es que somos ingenuos, estamos trabajando con los ciudadanos a un juego inútil, del que además luego nosotros vamos a ser responsables. Si los conocemos y hacemos como que no existen, no somos ingenuos, pero éticamente me parece imposible, es como una actitud que realmente no podemos llevar adelante, es como de un, no sé, un fallo muy grande. Yo lo digo también porque hay personas que con buenas intenciones piensan que esconderlo es bueno. Yo creo que no. Luego, ¿qué ocurre? Que, por supuesto, en el fondo hay una especie de negociación que tú haces con la administración pública antes de empezar el proceso, que llega hasta cierto punto. Yo lo que digo cuando hablo de hackear es que en algunos casos nosotros tenemos la capacidad de ir un poco más lejos. Y el caso que os comenté de Noruega es un poco lo que ha ocurrido. Digamos que nosotros hackeamos un poco el ecosistema que había para ir mucho más lejos. Era un concurso para una obra de arte, recuerdo, ¿no? Para los que no han visto, les recomiendo siempre ver la primera clase donde hablo de un ejemplo, que lo pongo al principio porque luego, haciendo referencia a ello, cuando hablamos de cosas como más teóricas, se entiende mejor, ¿no? Entonces, bueno, si no lo has visto, te recomiendo ir a ver esa primera grabación. Entonces, era un concurso para artistas, para hacer una obra de arte en una plaza, y nosotros lo transformamos en un proceso en el que se ha reorganizado toda la plaza. Por supuesto que al principio no estaba claro con la administración pública, entonces nosotros empujamos para que eso ocurriera, ¿no? Pero hay un juego ahí también de entender a dónde podemos llegar, y siempre de transparencia, porque los ciudadanos no le decíamos, oye, que vamos a transformar la plaza. Era siempre muy claro, dice, mira, esto es así, aquí podemos llegar hasta este punto, pero bueno, pues si llegamos a este punto es una presión más para el ayuntamiento para que tenga en cuenta esto, ¿no? Entonces, cuando está jugando a ir más lejos, si además no eres transparente, es que pues realmente la puede, sí, lo puedes hacer muy mal, porque te vas a encontrar en una situación muy difícil de gestionar en que vas a ser el directo responsable de algo que además no estaba
planteado desde el principio. Entonces, bueno, espero que esto se haya entendido. Entonces pasamos al siguiente. Flexibilidad versus rigidez. Que creo que está mal dicho rigididad. Es como un italianismo. Bueno, esto ahí también, ¿no? Retomamos cosas ya dichas. Como por un lado, os recuerdo esto que os comentaba de que la rigidez de la administración pública es fundamental para su propia naturaleza, para garantizar su función de garante de la convivencia en el territorio, pero sabemos también que es importante tener flexibilidad. Aquí se entiende mejor también algo que he comentado antes sobre nuestro rol de intermediarios y evitar tomar la parte de alguien, ¿no? De ser simplemente alguien que o representa a la institución pública o representa a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos allí para de alguna forma aportar a la rigidez de la administración pública, de la institución, esa flexibilidad que la administración no puede tener. Y ahí está la magia de nuestro trabajo, está la magia que permite lo que comentaba antes, de que tú puedes empujar para ir más lejos. ¿Por qué? Porque justamente como no eres la institución pública, te puedes permitir experimentar y propiciar, digamos, dinámicas que nunca, en ningún momento podría hacer la administración pública. Entonces, por eso es muy importante que nosotros mantengamos ese espacio de intermediación y no acabamos siendo representante de una parte, ¿no? Eso es fundamental. Por supuesto, repito, sabemos, porque siendo profesionales uno ve cuando lo que está surgiendo tiene interés y nos da la gana como de empujar para que eso ocurra, ¿no? Para mí no está mal, pero tenemos que entender que está jugando ahí, ¿no? Estás jugando a empujar para que la cosa vaya más adelante y no es bueno, sin embargo, que te pongas como representante de aquello. Es como facilitador, tú tienes elementos para propiciar ciertas cosas, para empujar, pero es muy mala estrategia cambiar ese rol de facilitador por casi ser un representante de... ¿Me explico? Entonces es mucho más inteligente cuando mantienes tu estatus de facilitador, pero juegas, habilitas que ciertas cosas tengan a lo mejor más visibilidad y más fuerza, ¿no? Eso se consigue. Entonces, bueno, entonces tampoco es que lo hemos comentado también antes. Entonces es clave para nosotros entender ese rol y entonces entender que estamos para habilitar esa flexibilidad. Y entonces, claro, así entendemos que en el fondo cualquier proceso lo que está haciendo constantemente es un poco esa ambivalencia y esa relación, esa confrontación también entre rigidez y flexibilidad, ¿no? Entonces, la administración pública siempre va a jugar ese rol, lo va a usar muchas veces también como excusa. Esto no se puede hacer, esto no está en los papeles, ¿no? Esto no sé si cumple con los requisitos legales, eso siempre va a ocurrir, ¿no? Está también a nosotros entender hasta qué punto forzar la mano, ¿no? Para ir un poco más lejos. Y de hecho, esto es lo que explica nuestro rol de facilitación, porque también nosotros tenemos constantemente esa ambivalencia de diseñadores, es decir, diseñamos los procesos, pero luego también cuando lo vamos a llevar a la práctica, es que todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y tenemos que tener esa capacidad de cambiar y adaptarnos sobre la marcha, ¿no? Entonces, ese juego de adaptarnos corresponde exactamente un poco en este juego entre flexibilidad y rigidez. Y acabamos con la parte de garantías.
es una vez más, ¿no? Claramente lo hemos un poco hablado antes. Y tiene que ver con establecer unos mínimos a los que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, esos mínimos normalmente, claro, lo fija en su visión inicial, la administración pública, fijas como esos mínimos, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces como que tiene ya la idea de lo que va a pasar. Ese es el problema con el que tenemos que jugar, ¿no? Pero esto está relacionado con lo que comentábamos antes, que si bien nosotros de alguna forma negociamos con la administración pública esas garantías, sabemos también, podemos intuir dónde van a surgir las mayores problemáticas, ¿no? Relacionadas con esos mínimos que nos están pidiendo. Entonces, aquí dos cosas. Primero es, siempre relacionado también con lo que hemos hablado antes, de la ética, de la transparencia, de los roles que tenemos, de intermediación, todo está conectado, ¿no? De los recursos. Es muy importante aclarar esos objetivos y ser realistas desde el principio. Esto ahora lo quiero conectar con el tema que os comentaba, por ejemplo, de los recursos, que si el proceso no tiene los recursos suficientes, estamos poniendo todo en peligro, porque nosotros marcamos unos objetivos y unas ambiciones de proceso como con muchos actores, ¿no? Con muchos encuentros, con muchas actividades, muchas oportunidades de enriquecer la co-creación, el codiseño, y luego al final nos encontramos que esto se cae porque no tienen los recursos suficientes, porque a lo mejor nosotros hemos arriesgado o hemos prometido cosas para conseguir más implicación, ¿no? Porque claro, cuando tú vendes a las dos partes, ¿no? A la administración pública, a la ciudadanía, que el proceso va a ser súper interesante, súper potente, que va a participar mucha gente, crees que eso va a animar todavía más a que la gente quiera participar y que se haga esa dinámica, ¿no? Y realmente puede que estés haciendo todo lo contrario, estás generando el fracaso del proceso. Entonces, es muy importante ser realistas y si yo quiero exagerar, igual que cuando haces un presupuesto, siempre se dice en muchas cosas, pon si posible un 50% más, o si puedes incluso el doble, y lo digo en el buen sentido, ¿no? No como los que simplemente quieren especular con el dinero, ¿no? Lo digo porque en realidad, como nosotros somos muy vocacionales, ¿no? Como este proyecto es muy vocacional, muchas veces para que ocurra pensamos que cuesta poco, ¿no? Entonces, siempre va a costar más de lo que pensamos. Entonces, igual que esto digo que tenemos que agregar siempre más de lo que pensamos en los presupuestos, diría que en la ambición de donde queremos llegar, siempre quitarle la mitad, ser menos ambiciosos, para luego hacer lo que os comentaba antes, es decir, que ese juego que os comentaba antes de rigidez, flexibilidad, esto es un juego que tú puedes jugar cuando tienes la vara más baja, pero tienes los recursos. Por ejemplo, siempre volviendo a lo de Noruega, ¿no? ¿Qué era lo que es interesante de Noruega también? Que como Noruega, os recuerdo, como Noruega es un país muy rico y nosotros, los profesionales, veníamos de una agencia de España que es más barata, realmente nosotros disponíamos de unos recursos mucho más grandes, pero simplemente porque éramos del sur de Europa. Entonces, esto realmente, ¿qué ocurre? Que, sin embargo, la vara era mínima, porque el concurso nos comprometía a hacer algo. ¿Qué ocurre? Que como nosotros
teníamos esa vara mínima, el compromiso estaba ahí, pero teníamos una mayor capacidad de jugar con los recursos porque somos más baratos, podíamos, si veíamos las condiciones, aprovechar para hacer otras cosas. Pero es fundamental mantener la vara baja, perdón, porque si no, lo que ocurre es que si no alcanzas ni siquiera a hacer eso, ahí sí que estás en problemas. Entonces es muy importante de eso, no sobrevender, no decir que todo va a ser espectacular. Lo digo porque yo he sido el primero, así que yo por experiencia de verdad es que he cometido muchas veces ese error. Y he visto proyectos que se han caído porque yo me siento primer responsable porque he animado el entusiasmo, ¿no? Es como de todos, ¿no? De las personas, pues como cuando tú también además juegas con lo que también os comenté de crear nuevos imaginarios, ¿no? Porque cada proceso de este tipo lo que está creando es que esto es fundamental, estás creando coaprendizaje, ¿no? Esto lo hemos dicho ya, es incluso una parte ética de profesional, que es que te dice que si estás creando coaprendizaje, la cosa va bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás creando coaprendizaje, estás creando nuevos imaginarios que la gente no tenía, porque has hecho todo este tipo de dinámica, la gente se suma. Si además estás ahí, la gente de repente ve cosas que no estaba viendo antes, se ilusiona un montón. Entonces, yo lo he cometido ese error simplemente porque lo he hecho sin tener los recursos y de repente esto se ha tenido que parar, o porque a lo mejor estaba cometiendo ese error de no contar demasiado con la intermediación con la administración pública. Lo voy a decir mejor esto, lo voy a explicar mejor. Como os he comentado antes que nuestro juego está en mover la flexibilidad versus la rigidez, y que es bueno para mí jugar eso, ¿no? Como hemos comentado antes, siempre teniendo en cuenta cuáles son tus recursos, tus tiempos, etc. ¿Qué ocurre? Que tú, cuando empiezas a jugar eso y ves que empiezas a alcanzar algunos resultados, te empiezas a sentir potente como profesional. Empiezas a ver que la ciudadanía, las comunidades están proponiendo cosas muy, muy potentes y como has conseguido empujar el proceso más adelante, más allá de lo que realmente pensaba la administración, ¿qué ocurre? Que tú piensas que lo vas a conseguir hacer todavía más y te pones en una situación que es complicadísima. Es que de repente te vuelves como lo que antes llamaba representantes, es decir, que las comunidades que han participado confían en ti para que consigas que la administración haga lo que están diciendo. Y entras en un juego que es malísimo, que no hay que caer nunca en esa trampa de que la ciudadanía son los buenos y la administración pública son los malos. Y eso es el juego que también ocurre al revés. Que se puede pensar la administración pública, ellos son los buenos y la ciudadanía son los malos. Esto nosotros no tenemos que caer nunca en esto. Y tenemos que ser muy concretos, muy directos en este tipo de dinámica, porque si no, se propaga. Es decir, voy a intentar explicarlo bien, porque hay una especie puede haber una especie de deriva, deriva negativa, quiero decir, porque como siempre hay ese juego de empujar, de que nosotros introducimos esa flexibilidad, podemos pensar que de alguna forma es lo que tenemos que hacer y que realmente están los buenos y los malos. Y entonces, para conseguirlo, empezamos a hablar, por ejemplo, con las comunidades de forma despectiva frente a la administración pública, ¿no? Para conseguir, porque ya sabemos que cuando hay un enemigo, frente a un enemigo, la gente se suma, un enemigo común, y es muy fácil caer en esa trampa. Y por eso digo, y eso se propaga con comentarios, con gestos, y entonces nosotros tenemos que eliminarlo a la raíz, siempre. Reconocer que existe una administración pública, porque si nosotros hemos aceptado el trabajo, ¿no? Por eso he empezado con la parte ética. Si nosotros hemos aceptado el trabajo,
hemos considerado que existe un mínimo aceptable de que el trabajo tenga sentido. Y entonces quiere decir que la administración pública tiene su legitimidad, aunque sea lo más retrógrada posible, etcétera, pero tiene su función, está ahí, están los funcionarios, están los políticos, han sido votados. Entonces nosotros tenemos que aceptar eso, no podemos jugar a que, vale, a ver si ahora con esto te quieres enfrentar incluso, ¿no?, a unas mayorías políticas, unos mecanismos que llevan ahí años, ¿no? Yo a eso me refiero. Y puede caer, lo repito, porque yo he caído en eso. No caigamos en eso, realmente. No caigamos en esa trampa. Entonces, por eso están aquí este tema de las garantías, que en el fondo nos ayuda también a nosotros a evitar que eso pase. Y luego, si hay la oportunidad, como he comentado antes, pues adelante, ¿no? Lo aprovechamos, intentamos, pero siempre entendiendo que somos facilitadores, intermediarios, no somos partidarios. Bueno, esto es todo.